Nostradamus, el famoso profeta que a través de sus textos ha logrado acertar y predecir un montón de sucesos a lo largo de la historia, vuelve a arremeter e impactarnos con sus profecías para lo que se supone debiese venir el 2023. En este vídeo repasaremos 7 de sus profecías que aparentemente fueron realizadas para este año. Además, intentaré entregar información extra y lecturas propias de lo que creo él quiso decir en sus profecías. Si te interesa saber qué podría pasar el 2023, quédate, porque soy hereje. Y el día de hoy veremos las 7 profecías de Nostradamus para 2023. Comencemos. En primer lugar, Nostradamus parece indicar que este año, 2023, se producirá una gran catástrofe producida por el mismo humano. Es sabido de antemano que durante siglos, el humano ha sido el principal causante de todo lo que está mal en el mundo, y esta no sería la excepción. Nostradamus indica que a través de este suceso se acelerará el cambio climático, y a consecuencia de esto una gran parte de la población europea se verá disminuida. Esta profecía está relacionada con el siguiente verso de Nostradamus. Durante 40 años no aparecerá el arco iris. Durante 40 años se verá todos los días. La tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones. La mayoría de los intérpretes de estas profecías aseguran que esto ocurriría a partir de la explosión de una bomba nuclear, suceso que no sería extraño, conociendo las tensiones existentes entre muchos países a nivel global y que por lo tanto, cualquier mínimo error podría causar que uno de aquellos países termine por lanzar una de estas exterminadoras bombas. A raíz de esto, se produciría la aceleración del cambio climático y por lo tanto, la tierra se volverá más seca. Y las grandes inundaciones mencionadas podrían tener que ver con que la explosión causada por este artefacto pudiese ser tan potente que las aguas produzcan grandes tsunamis. Ahora bien, para mí, esta profecía tiene más que ver con el cambio climático y lo natural. Hemos estado observando desde el comienzo del año que grandes catástrofes han estado ocurriendo, desde terribles nevazones, fuertes tormentas, así como en estos días se han estado produciendo gigantescos incendios, como los de Chile, lo que también produce la sequedad de la tierra que Nostradamus menciona. Las grandes inundaciones podrían ser producto de los terribles terremotos que están comenzando a ocurrir alrededor del mundo, como hemos visto estos días con los casos de Turquía y Siria. ¿Con cuál de las dos lecturas te quedas? Esa es tu decisión. En segundo lugar, Nostradamus nos señala que habrá un periodo de 7 meses, en el que habrá mucha gente perdiendo la vida a causa de la maldad humana. Nostradamus dijo: 7 meses de la Gran Guerra. Gente muerta por maldad. Literalmente expresa que se iniciaría una gran guerra de esta duración, y que esta sería la causante de la gran cantidad de vidas perdidas alrededor del mundo. Una vez más, una situación que no sería extraño que ocurriera, y es que fácilmente podría ser producida debido al conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que viene siendo desatado ya hace un año. Sabemos que cualquier mal movimiento por parte del resto de países podría desencadenar la ira de Rusia sobre el mundo, esto ya que Putin constantemente ha amenazado al mundo con que no se entrometan en su guerra. Es sabido también que Rusia es una gran potencia nuclear, por lo que si esta profecía llegara a ser real, podríamos ligarla directamente a la mencionada en el puesto anterior. Aunque Rusia pudiera ser el más obvio causante, no debemos olvidar que siempre existen más países en conflictos, y que han habido grandes guerras comenzadas por situaciones menos graves. Debemos recordar también el constante llamado de atención de Kim Jong-un, quien se encuentra constantemente realizando pruebas de armamento nuclear, estando constantemente en el punto de mira del mundo entero. Nostradamus añade que Rouen, Evreux, no caerán ante el rey, por lo que podemos suponer que estas ciudades podrían llegar a salvarse de la terrible destrucción. Pero París no correría con la misma suerte. En un tercer puesto, tenemos que Nostradamus vaticina un nuevo orden mundial en el que aparentemente una mujer y un hombre trabajarían juntos para mejorar la situación, pero que su unión no durará mucho.
Durante este año 2023, la predicción habla de grandes conflictos, inestabilidad y descontento social, principalmente en Estados Unidos. No es raro escuchar que en Estados Unidos, siendo una de las mayores potencias a nivel mundial, se produciría lo que sería el nuevo orden mundial, ya que es un tema que se ha venido tratando hace siglos y que siempre tiene su foco en la élite y en este país. Por otro lado, las más grandes protestas, y por diversos motivos, suelen ocurrir en aquel lugar, que aparentemente mantiene a su pueblo con un constante descontento social. El cuarto lugar es un punto bastante resumido. Y es que nace a través de todas las situaciones anteriormente nombradas. Nostradamus menciona que habrá una gran desunión mundial, donde cada país tomará su propio bando y elegirá si estar cercano o no al resto. Esto podría deberse, como acabo de mencionar, a raíz de que las anteriores profecías se cumplieran. Podría ocurrir que ciertos países actuaran de manera desmedida o fuera de lo esperado, a situaciones de conflicto, y por lo tanto, las uniones existentes hasta ese momento, se vieran resquebrajadas por estas decisiones. En el quinto puesto, tenemos una situación que aquejaría principalmente a la gente religiosa. En este Nostradamus indica que el Papa Francisco, como cabeza de la Iglesia Católica, dejaría su cargo, o bien, perdería la vida. Y en su lugar, asumiría una persona oscura y peligrosa que podría acarrear consigo grandes y nuevos conflictos religiosos a nivel mundial. Algunas de las razones que se creen podrían acabar con la vida del Papa Francisco es que pudiera ir a Ucrania, con la finalidad de pausar su conflicto con Rusia, y en esta situación se vería mortalmente afectado. Casi llegando al final, en el sexto puesto, tenemos una profecía ligada al planeta rojo, a Marte. Nostradamus indica que una luz caería sobre Marte. La interpretación de quienes se dedican a leer estas profecías concuerdan que esto se refiere a que este año, 2023, sería el momento en que el ser humano podría llegar al planeta rojo por primera vez. Si bien, esto es un proyecto que varias gigantescas entidades astronómicas tienen entre manos desde hace mucho tiempo, personalmente, me parece que es demasiado pronto para pensar que esto ocurrirá y que si bien pasará, esto sería en los próximos años. Mi interpretación de esto es que posiblemente veamos en algún momento del año que un asteroide impacte con el planeta rojo. Solemos estar atentos de que esto no ocurra en nuestro planeta, pero ¿quién dice que no podría ocurrir en otro? Recordemos que los asteroides y cometas suelen verse como luces en el cielo. Otra interpretación que podría ser aún más extraña es que veamos una luz no identificada aterrizando en Marte, lo que podría significar que alguna raza extraterrestre o algún objeto extraterrestre esté interesado también en dicho planeta. Y por último, pero no menos importante, en el séptimo puesto, tenemos una predicción que suele ser más regular cada año. Y es que una vez más, el famoso profeta predijo que se vienen varios desastres naturales y epidemias. Podríamos decir que en parte, ha comenzado el año acertando, debido a los grandes desastres que ya han estado ocurriendo, tales como los terremotos de Turquía, Siria, los grandes incendios de Chile, entre varios otros que han estado azotando distintos países. Pero no olvidemos que también indica una nueva epidemia, por lo que tendremos que estar atentos y al cuidado en caso de que esto ocurriera. Pero eso no es todo, en esta última profecía, Nostradamus también menciona que se producirían más conflictos y hambruna en países como Ucrania, así como también una intensificación de la crisis migratoria debido a los conflictos armados, atentados, y el impacto del cambio climático. Llegamos al momento en que debo dar mi opinión al respecto de estas profecías. A grandes rasgos, creo que toda profecía son solo palabrerías inventadas, si bien, parece ser que Nostradamus ya ha acertado algunas de sus profecías. Como sería el caso de los desastres naturales, debemos recalcar y recordar que la mayor parte de las veces es porque el humano lo interpreta de esta manera, y no porque él haya querido decir lo que se interpretó. Algunos ejemplos son el hecho de ocupar sucesos de actualidad o ya ocurridos como el conflicto ruso-ucraniano, para dar sentido a profecías que sin ello,
podrían perfectamente haber significado otra cosa. En pocas palabras, todas estas profecías son simplemente inventadas por gente común y corriente. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Pero antes de terminar, debo dejar algunas aclaraciones. Nuestros vídeos de profecía son meramente con la intención de entretener. Si bien han sido escritos de tal manera de sonar catastróficos intencionalmente, solo pretenden producir curiosidad y misterio en el espectador. Por ningún motivo, estos vídeos representan lo que el equipo de Hereje cree al respecto. Nuestra creencia es que toda profecía provenga de donde provenga, no tiene base alguna para ser tratada como real. Y si deseas pensar que sí la tienen, estás en tu derecho de hacerlo y respetamos que lo hagas. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, comparte con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos. Se despide Hereje. Hasta la próxima.